Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen acá en Vélez por la mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Saludamos a esta hora al reconocido, laureado, importante, exministro de Hacienda de la República de Colombia, uno de los funcionarios que más ha trabajado por el país y que tiene mayor experiencia. Y hace tiempo no lo veíamos y no hablábamos con él. El doctor Alberto Carrasquilla. Doctor Carrasquilla, me encanta saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación y me encanta verlo de nuevo. Igualmente, doctor Carrasquilla, ¿qué ha sido de su vida? ¿Dónde ha estado? Que poco lo vemos. He estado muy ocupado tratando de escribir y estoy tratando de perfeccionar unas cosas que quiero sacar, sí, ojalá este año. ¿Vamos a sacar un libro este año, doctor Carrasquilla? Esperamos, sí, señor. Qué bien, felicidades, Ojalá. qué cosa Gracias. buena. Doctor Carrasquilla, primero no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarle, usted que es un experto económico, ¿qué tal le está pareciendo esto de la guerra arancelaria que ha arrancado Estados Unidos? ¿Cómo lo ve? La palabra, digamos, lo que a mí se me ocurre como para describir todo es la palabra autogol. Los hinchas del fútbol conocemos eso. Yo creo que los mercados están dando la señal clara de lo que se viene. La tasa de interés de los bonos del Tesoro por el incremento impresionante de la demanda ya bajaron de 4%, es decir, los precios están disparados porque todo el mundo se está saliendo de activos riesgosos asociados a los flujos futuros de recursos que van a ser menores y es increíble. Me parece que hay que cambiar el paradigma. Para entender esto, yo creo que hay que cambiar el paradigma. Si uno quiere encontrarle sentido a esto, hay que cambiar digamos, toda la teoría del comercio internacional que yo aprendí cuando joven, hay que mirarla de otra manera. Doctor Carrasquilla, ¿y acá cómo termina Colombia? ¿Cómo se ve Colombia en toda esta guerra comercial? Todo depende, digamos, como la tarifa del 10% que nos impusieron, se la impusieron al resto del mundo, no hay un efecto de precios relativos, por decirlo de alguna manera. Al contrario, hay países donde subieron más del 10% los aranceles con los cuales competimos. Caso Vietnam en el café, por ejemplo, a Vietnam le pusieron una tarifa altísima, pues nuestra ventaja comparativa. Entonces, todo depende de la respuesta de los consumidores a los cambios de precios que se van a venir y eso los economistas le dicen la elasticidad precio. Si fuéramos victimizados con una tarifa diferencial respecto, tendríamos mucha más complejidad. Ahorita simplemente se trata de ver a ver cuánto los consumidores americanos van a dejar de consumir banano, flores, café, petróleo colombiano, etcétera. Doctor Carrasquilla, en Colombia, ¿cómo está viendo el tema económico? Empecemos por lo macro y vamos yendo a lo micro. ¿Cómo lo está viendo en términos generales? Luis Carlos, yo estoy muy preocupado, porque a mí me correspondió tomar decisiones difíciles en la época de la pandemia que implicaron un incremento de la deuda. Yo desde el primer momento estaba muy preocupado porque yo sé que cuando los gobiernos suben el gasto, como nos tocó hacerlo a nosotros en varios frentes, es muy difícil bajarlo después. Eso es como un principio básico, es más fácil subir que bajar. Entonces yo estaba muy preocupado y en efecto pasó eso, es decir, el gasto se aumentó y no fue posible que todos esos componentes que yo veía como absolutamente temporales asociados a la emergencia volvieran a reducirse. Implicaba la necesidad de tener una discusión tributaria seria. El país no ha tenido una discusión tributaria seria y quienes la hemos propuesto nos ha ido muy mal, por decirlo de alguna manera. Eh, y, eh, y por esa razón estoy muy preocupado, porque aquí hay una inconsistencia entre el valor presente neto de todos los compromisos de gasto que tenemos, incluidos las pensiones, y todo el valor presente de todos los impuestos que realísticamente con el esquema actual podemos recaudar. Hay una inconsistencia, la inconsistencia va a implicar durante bastante tiempo tensiones y nosotros, si no hacemos algo, se nos va a venir un susto fiscal importante. Y esto que usted escribe es la clave de todo esto, doctor Carrasquilla, y es, para ponerlo en los términos más sencillos, pues que Colombia gasta más de lo que recibe, ¿no? De lo que genera en términos de impuestos. Y ahí hay dos soluciones, se las pregunto, o es recortar programas de gobierno o recortar gobierno o aumentar impuestos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mire, Luis Carlos, esa pregunta es muy de fondo porque nosotros, mucho de nuestro gasto está definido constitucionalmente.
Entonces habría que cambiar la Constitución para reducir las partes más importantes del gasto. Le describo las cosas. Si nosotros recaudamos 100 pesos en impuestos, de esos 100 pesos, más o menos una tercera parte se va en pagos de intereses, 4% del PIB, y nosotros recaudamos unos 16 puntos del PIB, 16 pesos, 4 se nos van en intereses, 4 se nos van en transferencias a las regiones definidas constitucionalmente, y lo que esperamos, dada la estructura actual, es que eso no baje, sino que sube, por la reforma que hubo. Y en pensiones que no están estrictamente ligadas a un mandato constitucional en la Constitución, sí han sido sujeto de muchísimas decisiones de la Corte Constitucional que hacen parte de la jurisprudencia constitucional que dice las pensiones no se pueden tocar. Esos otros 4 puntos del PIB también en ascenso. Entonces, si nosotros no atacamos esos frentes, vamos a bajar cosas que son muy chiquiticas. La nómina, digamos, se puede bajar en un 10%, eso no significa mayor cosa. Entonces, si vamos a atacar el problema del gasto, nos toca tener un debate constitucional. Y yo no creo que el país esté listo para un debate constitucional en su estado actual. Esta explicación es muy interesante y déjeme subrayarla. Entonces usted nos dice, de cada 10 pesos que el gobierno colombiano recauda, 4 pesos van para el interés, 4 pesos van para la transferencia y nos queda el resto enredado en presupuesto ya discrecional del gobierno. Sí. Los números son un poco distintos. Digamos, nosotros recaudamos 16 pesos, de esos 16 pesos más o menos 4 se nos están yendo en intereses, y la tendencia es a que suba, porque nosotros vamos a tener que aumentar el endeudamiento y las tasas de interés están subiendo. Los números son un poco diferentes, pero usted captó la esencia del problema. Es mandato constitucional, se nos van todos los impuestos que recaudamos, o el 80%, en cumplir con unos mandatos que son constitucionales. Por lo tanto, si queremos reducir el gasto en serio, tenemos que tener un debate constitucional. ¿Usted cree, o alguien sensato cree, que este país está listo para un debate? Eso necesita un país que esté en canal reflexión, en canal largo plazo, en canal no peleemos por bobadas, y el país no está en ese canal. Nosotros estamos, digamos, en un matiné infantil, y nosotros lo que necesitamos es una vespertina adulta. Cuando usted dice mandato constitucional, ¿se refiere a que esos 4 pesos de esos 16 están amarrados a la Constitución por las transferencias? Es decir, tendríamos que cambiar la Constitución para que esos 4 pesos de esos 16 no se fueran a transferencias, sino que se fueran a otras cosas, o no fueran 4 transferencias, sino 2. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Nosotros ya tuvimos un debate constitucional en materia de transferencias, y lo que dijimos fue: la parte de los impuestos que se va a transferencias se tiene que aumentar en los siguientes 10 años, no disminuir, sino aumentar. Entonces, esa discusión constitucional ya se dio, y se dio para el lado de aumentar el gasto. ¿Qué parte de las responsabilidades del Estado central se van a transferir a las regiones? Es un debate abierto. No estoy demasiado optimista sobre el resultado de eso. Lo segundo son pensiones. El peso de los flujos pensionales, según todos los estimativos, esa discusión la dimos, esa reforma fue aprobada de una manera bastante cruenta y bastante inconstitucional, según el juicio de mucha gente que yo respeto, y eso lo que va a hacer es aumentar. Entonces, ese segundo debate constitucional tampoco se dio en sentido favorable, se dio en sentido contrario. El flujo del gobierno central a los pagos pensionales se va a aumentar en los siguientes años, y eso que los estimativos no tienen en cuenta el envejecimiento de la población y las consecuencias de eso sobre el tema pensional. Y el tercero son los intereses. Los intereses van a aumentar porque está aumentando la deuda, y las tasas de interés, dada la incertidumbre, dadas las condiciones externas, dadas las dificultades fiscales, la gente nos va a cobrar más para prestarnos plata. Entonces, las tasas de interés y el stock de la deuda están subiendo. Entonces, ese tercer componente tampoco es alentador. Por eso yo estoy tan preocupado. Claro. Y yo también, doctor Carrasquilla, porque el diagnóstico que usted nos da, obviamente usted como ex responsable de las finanzas nacionales y la persona que conoce estos temas, y yo me pongo del lado del consumidor colombiano o del ciudadano colombiano, es como el gobierno no puede negociar con los bancos esos 4 pesos de tasa de interés, de pago de interés de la deuda, como políticamente no ve viable la posibilidad de hablar sobre las transferencias que se comen en los otros 4 pesos, como es marginal lo que queda para el manejo de las finanzas nacionales, esos recortes, entonces tiene como única opción, la más fácil, apretar a quien ya aprieta.
y esta discusión la hemos tenido en el pasado, que es la gente, el que paga los impuestos. Y en Colombia los que pagan los impuestos son solamente, y es la verdad, los que son legales, cuando la mayoría del país está en la ilegalidad. Entonces se termina afectando a quien ya se afecta o a quien ya, discúlpeme la palabra que no es académica y mucho menos para una persona tan estudiada como usted. Terminamos clavando a los que ya clavamos. Y esa es la parte que nos parece injustas a los ciudadanos. ¿No hay otra manera de resolver esto? Yo creo que eso es una pregunta esencialmente política, es decir, nosotros necesitaríamos elevar nuestro flujo, si nosotros no estamos dispuestos, por razones de nuestro equilibrio político, a reducir el gasto, porque los tres componentes ya vimos que no es posible, y lo demás son chichiguas, es decir, quitarle el celular a los funcionarios o ponerlos a viajar en clase económica, cosas de ese estilo, son chichiguas que generan titulares, pero que no hacen mayor cosa. Si queremos tener una discusión de gasto, tenemos que ir a la Constitución. Y para ir a la Constitución, repito, necesitamos estar en un canal distinto en el que estamos. Yo no lo veo y las pocas que hemos tenido han ido en dirección de abrir el hueco, no de cerrarlo. Entonces nosotros lo que nos queda son los impuestos. Entonces nosotros ahí tenemos mucho también para discutir, pero necesitamos serenidad. Nuestro sistema tributario no se parece en nada al sistema tributario de países con nuestro nivel de desarrollo. Y no se parece en nada porque la gente, como usted muy bien lo dice, muy elocuentemente lo dice, los clavados son una proporción muy pequeña de la población total del país. Nosotros tenemos un sistema extremadamente difícil de manejar y no nos parecemos en nada a países pares de nosotros. Entonces, la solución también pasaría por, y usted lo dijo desde el principio, una discusión real tributaria. ¿Cómo se ve, cómo sería una Colombia ideal tributariamente? Habría muchísimas más personas pagando impuestos. Las personas en Colombia empezamos a pagar impuestos quienes estamos más o menos en el 20% más alto de la distribución del ingreso. Esto suena difícil, pero nuevamente son las restricciones económicas. Si queremos mantener el gasto como lo tenemos hoy en día, tenemos que tener más personas pagando impuestos. Y lo tenemos que hacer en una escala que no es desconocida en el mundo, es decir, la carga tributaria en Colombia respecto de países de igual nivel de desarrollo o países avanzados en el momento en que tenían nuestro nivel de desarrollo es muy bajita. Respecto a las ambiciones que tiene nuestro Estado, digamos que quiere proveer bienestar general a mucha gente y que tiene que pagar muchos intereses, nuestro sistema tributario no se parece al de países similares en nuestro estado de desarrollo. Entonces necesitamos que más personas paguen impuestos o tener un debate constitucional maduro que no estamos teniendo. Entonces, por cualquiera de los dos lados que tenemos, mi preocupación es que esto tiene solución. Esto no es un problema conceptualmente difícil, es un problema políticamente difícil y políticamente estamos en vespertín, estamos en un matiné infantil cuando nuestros problemas son de vespertina adulta. Aquí es muy importante subrayar y ahondar un poquito en lo que usted acaba de decir, porque ahí es donde se generan los titulares fáciles. Porque alguien desprevenido podría decir, Carrasquilla dice que se necesitan más impuestos. Pero lo que usted está diciendo es que se necesita es que más gente pague impuestos, porque hay una estadística que suelen manipular sobre todo aquellos que no conocen muy bien el tema económico y que le meten un ingrediente político a esto grande. Y es, evidentemente, Colombia en términos fiscales no recauda la cantidad de impuestos que debería recaudar otros países. Pero eso es diferente a que la carga impositiva que tienen los que ya pagan impuestos actualmente no sea suficientemente alta como ya lo tienen en otros países. ¿Estoy en lo correcto, doctor Carrasquilla? Absolutamente en lo correcto. Mejor dicho, voy a grabar esto para repetir exactamente las palabras que usted dijo, porque esas son. Claro, porque si nosotros seguimos en esa narrativa, es fácil creer y llevar a los colegas de otros medios, a llevar a los políticos a que digan, es que quieren clavar más a los clavados. No, lo que se está planteando y lo que se debe plantear como solución nacional, que tiene un problema político, es la gente tiene que pagar impuestos. Más gente tiene que pagar impuestos. Doctor Carrasquilla, en ese escenario se ha hablado en los últimos días de que Colombia está violando la regla fiscal.
¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve ese debate, doctor Carrasquilla? El debate tiene dos partes, una en 2024 y otra en 2025. En el 2024, el gobierno argumenta que se cumplió la regla fiscal porque hubo una cosa que pasó una sola vez. ¿Y cuál fue esa cosa que pasó una sola vez? Se recaudaron menos impuestos de los que se esperaba, en unos 24, 25 billones de pesos. Entonces, el gobierno dice, yo cumplí la regla fiscal porque la regla fiscal permite deslices de una sola vez que se recuperan al año siguiente. Ese argumento no me parece serio en el sentido de que el desliz del recaudo era absolutamente previsible, es decir, se sabía que estaba sobreestimado. Entonces yo, si pongo una meta de recaudo irreal y recaudo lo que la realidad me da, y yo alego que ese descache hace parte del ajuste fiscal, pues entonces eso no es ninguna regla fiscal. Es más, hasta donde yo entendí, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal no estuvo de acuerdo o no se pronunció como sí se pronunció frente a otras cosas de una sola vez, respecto de esos 25 billones de faltante que tuvo el recaudo. Entonces, ese argumento que tiene el gobierno a mí no me parece sensato, no me parece razonable. Muchos otros argumentos del gobierno sí me parecen sensatos. Por ejemplo, los recaudos provenientes de la no deductibilidad de las regalías para el caso de las petroleras, es decir, la petrolera que paga regalías, deducía esas regalías respecto a su ingreso. La reforma de Ocampo dijo, no, eso no se puede hacer, las regalías son parte de las utilidades, entonces deben pagar impuesto doble, es decir, son regalías y a la vez tienen que pagar un impuesto. La Corte Constitucional dijo, no señor, y eso significó del orden de 2 billones menos de recaudo. Eso es sensato, es decir, el gobierno apostó a una cosa, esté uno de acuerdo o no, la apostó, la dijo, la aprobó en el Congreso de la República y razonablemente eso sí se le restó a la regla fiscal. Eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo de algo que sí es previsible. A mí me tocó suspender la regla fiscal cuando la pandemia. Ir al comité de la regla fiscal, que en ese entonces no era tan fuerte como es ahora, fuerte no conceptualmente, sino fuerte legalmente. No tenía el respaldo jurídico que tiene hoy en día y me tocó ir a pedirles que la suspendieran. Unánimemente me dijeron, listo, suspendámosla. La suspendimos 2 años y trazamos una política de reencendido de la regla fiscal a lo largo del tiempo. Pero esa es lo que pasó en el 24 es una violación de la regla fiscal. Y para el 25 no tengo la menor duda que se va a violar la regla fiscal. Wow, ese es un titular importante. No tengo ninguna duda que para el 2025 el gobierno va a violar la regla fiscal. Doctor Carrasquilla, ¿por qué el gobierno se equivoca en su estimación de recaudo impositivo? ¿Se equivoca por cuentas alegres o porque entra en efecto en Colombia lo que los economistas conocemos como la curva de Laffer? Es decir, que llega a un nivel impositivo en el cual se suben los impuestos y la gente, en vez de pagar, o los países en vez de recaudar más impuestos, recaudan menos porque la gente puede pagar menos. Yo creo que es más un efecto de cuentas alegres. Todos quienes hemos estado en el gobierno sufrimos de unas ganas de que nos vaya mejor de lo que muchas veces nos termina yendo y nos equivocamos en términos de las proyecciones de cómo va a ser el recaudo, de cómo va a ser el stock de la deuda. Si uno mira el marco fiscal de mediano plazo, los textos, a lo largo del tiempo uno se da cuenta que todos hemos cometido ese error. Todos pensamos que el stock de la deuda respecto del PIB va a bajar más rápido de lo que en efecto termina bajando. Si se hubiera cumplido las expectativas del marco fiscal de mediano plazo de algún año en que yo fui ministro, para ponerme en un título propio, y se mira lo que pasó en la realidad, se dan cuenta, este tipo es un optimista de cuentas alegres. El stock de la deuda fue mucho más alto del que se proyectaba 10 años antes. Entonces, para mí, Luis Carlos, eso es cuentas alegres más que curva de Laffer, porque yo creo que, como decíamos al principio, respecto a nuestros deseos y aspiraciones definidas en nuestra Constitución democráticamente definida,
estamos recaudando muy poquitos impuestos. Doctor Carrasquilla, otro tema importante reciente en Colombia es la discusión del presidente Gustavo Petro sobre la independencia del Banco de la República. Ha sido supremamente duro en las últimas semanas con los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Qué tal le parece esa discusión? Mire, la divido en dos partes. Una parte, los presidentes usualmente y en todas partes del mundo expresan insatisfacción con los bancos centrales cuando los bancos centrales hacen su tarea en el momento en que toca apretar. Se alegran mucho cuando hacen para aflojar y discuten. Lo hacen en términos respetuosos. A mí me tocó, el presidente Uribe estaba insatisfecho con la Junta porque se estaba apreciando mucho el peso. En fin, todos los presidentes expresan incomodidad con el Banco Central, pero lo hacen en términos respetuosos, institucionales, etcétera. A mí me parece que lo del presidente Petro es inaudito. Los ataques personales a miembros de la Junta, los señalamientos de que es por interés político que se hizo, me parecen inauditos internacionalmente. No tienen precedente en la historia de los años que lleva el Banco Central Independiente y me parece realmente preocupante que se llegue a ese nivel de agresión que ya afectan a personas, ¿no? Son con nombre propio. Claro. Doctor Carrasquilla, un debate que ha encendido el presidente sobre lo que es la independencia, no solamente del Banco de la República, sino también del ministro de Hacienda. En estas últimas semanas también se habló de las diferencias que tenía el exministro de Hacienda con el mandatario. Hay un elemento común en esas dos discusiones, es o son servidores del presidente o son la antítesis del presidente. Y lo que hemos tenido nosotros bajo el conocimiento histórico reciente del manejo económico del país es que el ministro de Hacienda es el arquero, es el arquero del gobierno, que todo el mundo le quiere meter goles. El ejecutivo, el presidente le quiere meter goles, los ministros le quieren meter goles, los senadores le quieren meter goles y el ministro es el que guarda la plata. Y tiene que tener una responsabilidad y una independencia tal que le tiene que decir no, incluso al propio presidente. Eso es lo que hemos creído. Pero el presidente piensa diferente. ¿Cómo lo ve? Es natural, es muy natural, digamos, las discusiones respetuosas entre un ministro de Hacienda y un presidente. Eso hace parte de toda la historia de las repúblicas a lo largo y ancho del mundo. Los ministros de Hacienda, por naturaleza, tienen que ser impopulares en el sentido de que no son los que están a manos llenas, tratan de resolver problemas, pero en esencia la definición del cargo es ser impopular, porque tiene que decir que no. Y los presidentes republicanos, los presidentes liberales, los presidentes que piensan en la importancia de la estabilidad macroeconómica, terminan aceptándole al ministro de Hacienda por lo menos una parte importante de sus argumentos. Y eso ha sido así. Entonces, la independencia del ministro de Hacienda es una cosa muy diferente a la independencia de un banco central. Eso está definido en la Constitución. La independencia de un ministro de Hacienda es una cuestión, digámoslo así, de respeto mutuo con el presidente. Que el presidente le crea al ministro de Hacienda, le tenga credibilidad, le acepte sus conclusiones, así sean impopulares. Es parte de la vida republicana. La independencia del Banco Central es otra cosa. Es una cosa definida constitucionalmente. Nosotros los colombianos decidimos darle la independencia al Banco de la República y así se ha hecho para bien del país. Yo creo que el Banco de la República Independiente ha sido una institución inmensamente exitosa y por eso los ataques son tan complicados. Sí, hay independencia, pero son niveles diferentes conceptualmente de independencia. El una es de carácter, de personalidad, de respeto mutuo, de credibilidad frente al presidente y sus colegas de gobierno, claro. Y la otra es una cosa que definimos los colombianos como un todo. He tratado de llevar esta entrevista como si fuera calificación del gobierno económicamente hablando, es una función que tiene variable de independencia, credibilidad, gasto fiscal, etcétera. Y usted me ha definido cada una de esas variables, pero voy a dejarlo que usted sea el que me diga finalmente cómo le está yendo al gobierno teniendo en cuenta todas estas variables que acabamos de definir. Yo creo que la economía está funcionando mejor de lo que
de lo que debería estar funcionando dadas las políticas del gobierno. Nosotros tenemos hacia adelante una crisis energética, tenemos hacia adelante una crisis fiscal, tenemos hacia adelante una crisis de la salud, cuando esa es la más cercana, y tenemos un problema de sostenibilidad macroeconómica muy profundo. Si ya sabemos eso y nosotros estamos en canal de discutir pendejadas, la situación podría ser mucho peor. Es decir, algo nos pasa a los colombianos que estamos, pese a todo, con cierto optimismo reflejado, por ejemplo, en la tasa de cambio estable, tasas de interés altas, pero no tan altas. Y eso me parece a mí, por eso le digo, nos está yendo un poco mejor de lo que nos debería estar yendo. Nos está yendo mejor de lo que nos debería estar yendo. Usted no es una persona ajena a la política. Usted la maneja también muy bien y lo ha demostrado siempre en sus debates con el Congreso y su manejo con el Legislativo. ¿Cómo lo ve político hacia adelante, teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de decir? Yo creo que me preocupa mucho que estamos nuevamente, la profundidad de nuestros problemas debería implicar una discusión más profunda de la manera en que se deben solucionar. Es decir, ¿qué candidato, qué candidata, quién ha hablado de la inconsistencia entre el mandato constitucional que tiene el gasto público en Colombia y el recaudo que en términos realistas nuestro estatuto tributario permite, digámoslo así, en valor presente neto? ¿Quién está hablando de eso y cómo solucionarlo? ¿Quién está diciendo qué vamos a hacer el 8 de agosto del 26 del año entrante, ya casi, mejor dicho, a la vuelta de la esquina, con el sistema de salud? ¿Qué vamos a hacer en materia de la demanda, la inconsistencia entre la demanda de energía y la oferta realísticamente proyectable, dada la infraestructura, las tendencias, lo que se ha visto por ejemplo, en las subastas recientes en materia de generación de energía, vis a vis las proyecciones más razonables de demanda? ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de la carencia absoluta de proyectos en materia de infraestructura de gran calado en Colombia y lo que nos estamos quedando atrasados en materia de infraestructura respecto de pares nuestros y de competencia? Entonces a mí me parece que hay una inconsistencia entre la profundidad de nuestros problemas y la profundidad de nuestro debate político. Doctor Carrasquilla, ¿algún candidato que le guste? Me gustan muchos. Yo creo que en términos de calidad humana, de honorabilidad, de profundidad de pensamiento, etcétera, muchos son muy buenos, pero yo en este momento pues no estoy demasiado preocupado por los problemas, claro, de los números y no he mirado con suficiente detalle la composición, simplemente he visto encuestas. Pero de todas maneras, no me diga un nombre, pero ¿qué condición sine qua non tendría que tener un presidente ideal de Colombia? Una mezcla entre el tema de la seguridad, un espíritu democrático para resolver el problema de seguridad y un entendimiento de que hay que cerrar el hueco entre el valor presente neto del gasto que nuestra Constitución ordena y el ingreso que nuestro estatuto tributario permite. Esos tres temas: seguridad, espíritu democrático, de debate, de respeto por los puntos de vista contrarios, eso se tiene que recuperar en Colombia, tanto como la seguridad casi, y la inconsistencia entre fuentes y usos enmarcado dentro de los diferentes componentes de los problemas sectoriales que hemos dicho. Doctor Carrasquilla, es un placer tener una discusión inteligente con usted como siempre. Lo aprecio mucho y le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente a quienes nos están escuchando. Por supuesto que sí. Muchas gracias, señor. Muy amable. Es el exministro Alberto Carrasquilla. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen acá en Vélez por la Mañana de B12 y El Tiempo, la radio independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.